Hola, bienvenidos a la clase 5 de Biología Molecular y Celular. Vamos a hablar de la purificación de las células. Yo soy la licenciada Paola Díaz de León Trejo. Entonces, la separación de las células, hay muchos avances en biología celular y molecular. Son el resultado de estudios llevados a cabo en células especializadas con los tejidos y órganos que componen un ser vivo. Están formados por múltiples tipos de células. Una de las principales tareas a las que se enfrenta el investigador, pues consiste en aislar una población pura de un determinado tipo de células. Además, tras la separación, se tendrán que utilizar otro tipo de técnicas para encontrar el número de células obtenidas y para determinar su viabilidad, es decir, cómo pues comprobar que siguen vivas o que están pues ahí latentes y ver su estructura también por dentro. Entonces, por eso y para eso nos sirve la separación celular. Las diversas técnicas de separación se basan en diferencias existenciales entre distintos tipos de células, ¿sí? Como por ejemplo el tamaño y la densidad de la célula, dependiendo de qué tamaño y densidad, o sea, la densidad que tenga o el volumen, ¿sí? La afinidad de anticuerpos hacia determinados epitopos de la superficie celular. Eso quiere decir que pues va a ser dependiendo de sus capas, dependiendo de sus estructuras y la dispersión de la luz, cómo refleja la luz a la célula, ¿sí? La emisión de fluorescencia, también cómo se entinten estas células, dependiendo de eso va a ser la separación de estas. Entonces, vamos a tener diferentes tipos y los que les voy a hablar pues son como los más importantes. Va a haber una citometría de flujo que permite analizar de forma simultánea diversos parámetros de cada una de las células presentes. En una población celular heterogénea, además de contar con células, esta técnica obtiene información relacionada con el tamaño y la complejidad interna de cada célula, utilizando pues anticuerpos marcados fluorescentemente. También es posible determinar el grado de expresión de determinadas proteínas localizadas sobre la superficie celular. Acuérdense que en nuestra capa o nuestra membrana celular va a haber proteínas y diferentes estructuras. El citómetro de flujo hace pasar células de una a una. Va a estar especializado ya para eso, a través de un rayo de láser y la luz que emerge cada célula cuando el láser incide sobre ella, ¿sí? Captada por distintos detectores y pues ya la analizan de esta manera. Cada detector ofrece un tipo de información distinto. Entonces va a haber diferentes aparatos a lo mejor, pero es como se vería, cómo lo realiza y cómo va dividiendo las células y dependiendo las estructuras que tenga. Vamos a tener el fraccionamiento celular. En el fraccionamiento celular o subcelular, pues va a ser la técnica de laboratorio tras la disgregación en la que se intenta reagrupar las partículas, generalmente la célula o organulos de la célula, en formación de sus propiedades biofísicas. Mediante el fraccionamiento de células se consigue separar conjuntos homogéneos, por lo general de organulos, ¿sí? A partir de una población heterogénea de células. Entonces, existen 3 etapas principales para el fraccionamiento de las células. Disgregación o rotura, que va a ser la homogeneización, de las células, y liberación de los organulos en esta. Microfiliación, purificación de componentes celulares o fraccionamientos celulares propiamente dicho.
se aplican técnicas de centrifugación diferencial y gradiente. Entonces, en esta etapa lo que vamos a hacer, pues se va a poner obviamente ahí a filtrar y van a pasar algunas partículas y algunas más grandes no, se van a ir separando, digamos, ¿sí? Entonces va a ser como la ultra centrifugación también. En esta, pues, es un procedimiento común en la microbiología y citología, usado para separar ciertos orgánulos de sus respectivas células para el análisis posterior de partes específicas de la célula. En el proceso, primero se homogeniza una muestra de tejido para romper las membranas celulares y mezclar los contenidos de las células, ¿sí? Luego esta, pues se va a mezclar homogéneamente en simetría y en repetidas centrifugaciones. Cada vez que se remueve el precipitado, incrementando la fuerza de la centrifugación. Finalmente, la purificación debe de ser hecha por sedimentación de equilibrio y la capa deseada extraída para el fruto, pues ya del análisis, ¿no? Entonces, la separación está basada en el tamaño de la densidad, donde la partícula más grande y densa son principalmente pues las centrifugaciones de poca fuerza. Por ejemplo, las células completas no homogeneizadas serán precipitadas en centrifugaciones con poca fuerza en cortos intervalos, como 1000 gramos por 5 minutos. Los fragmentos más pequeños de las células y los orgánulos permanecen en el equilibrio sobrenadente, ¿sí? Y requieren más fuerzas de centrifugación. O sea, lo que nos quiere decir aquí es que si está más pesado o tiene más volumen esas células, pues van a requerir más centrifugación por más tiempo. En general, uno puede enriquecer, separar o concentrar los siguientes componentes de la célula en orden de separación con la presente aplicación. Las células completas y núcleos, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas, microsomas, ribosomas y citosoles. Entonces, dependiendo de lo que vamos a querer adquirir con esta centrifugación, pues vamos a nosotros a dividir esto también. Y el centrifugador, pues han visto que es de esta manera, donde vamos colocando estos tubos de ensayo o diferentes estructuras y las vamos a centrifugar ahí. Vamos a pasar con la histoquímica. Estas son técnicas pues que existen que supongan una reacción química a la célula, ¿sí? En la que se intervienen moléculas pertenecientes al propio tejido. Trataremos la detención de glucósidos mediante lectinas y la inmunohistoquímica, ¿sí? En apartados diferentes a aunque algunos autores lo incluyen como técnicas histoquímicas. El objetivo de esta es poner de manifiesto una molécula o familia de moléculas presentes en una sección histológica y estudiar su distribución tisular, ¿sí? In situ, o sea que es del ahí punto, ¿sí? Que no se va a dispersar. Estas moléculas son difícilmente descriptibles con técnicas generales o por tanto es necesario realizar pasos previos para poder de manifiesto dichas moléculas. Vamos a dividir las técnicas histoquímicas en dos, ¿sí? En dos grupos. Reacción química, que pues vamos a colocar algunos químicos para ver cómo reaccionan esas células o esos tejidos. E histoquímica enzimática. Vamos a colocar enzimas que estas nos van a proporcionar que estemos
pues viendo las reacciones o cómo se ve ya el tejido de esta manera. ¿Sí? Entonces, en el microscopio se vería así, con la tintura o con los químicos que se le colocan, y ya dependiendo pues de cada estudio que se requiera. Gracias, nos vemos la próxima.